Hola, bienvenidos. Hoy comenzamos una historia profunda, una que quizás te haga reflexionar sobre tu propia vida. Sumérgete conmigo en el relato de un hombre que tenía todo, o al menos, eso creía él. Un hombre que miraba al mundo desde lo alto de su torre de orgullo, sin saber que los cimientos eran de arena. Esta es la historia de Adrián Voltaire. Una historia sobre la arrogancia, la soledad y las lecciones que el universo, a veces de formas duras, se empeña en enseñarnos. Si te gusta el contenido que valora la profundidad y la narrativa, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte videos como este. Quedaos hasta el final, porque los giros de la trama os mantendrán en vilo. Ahora, empecemos. En la bulliciosa ciudad de Zenit, entre rascacielos de cristal que arañaban el cielo y el constante zumbido de la vida moderna, vivía Adrián Voltaire. Adrián no era simplemente un hombre exitoso, era un epítome del éxito, tal como la sociedad moderna lo entiende. Presidente de su propia firma de inversiones, su nombre era sinónimo de astucia y poder. Su apartamento, una penthouse en la torre más exclusiva de la ciudad, era un monumento a su riqueza. Pisos de mármol italiano, obras de arte de artistas contemporáneos famosos, y una vista panorámica que le permitía literalmente mirar por encima de todos los demás. Pero su riqueza material palidecía en comparación con la riqueza de su ego. Adrián estaba convencido, hasta la médula de sus huesos, de su superioridad. Él creía firmemente que su intelecto, su instinto y su fuerza de voluntad lo habían colocado en esa posición, y que aquellos que no estaban a su altura eran simplemente menos inteligentes, menos ambiciosos, menos merecedores. Trataba a sus empleados como herramientas desechables, a sus supuestos amigos como accesorios sociales, y a los desconocidos como paisaje urbano invisible. Para Adrián, el mundo era un juego de ajedrez, y él era el gran maestro, moviendo piezas a su antojo. Una fría mañana de octubre, Adrián se dirigía a una reunión crucial. Iba tarde, porque en su mundo, hacer esperar a los demás era una demostración de poder. Su chauffeur, Manuel, un hombre de edad avanzada y modales suaves, conducía con la prudencia que dan los años. La lluvia comenzó a caer, fina pero persistente, empañando los cristales del coche de lujo. En un cruce, un joven en una bicicleta de reparto, empapado y con prisa, se cruzó de manera intempestiva. Manuel frenó con suavidad, pero fue suficiente para que el café que Adrián llevaba en la mano se derramara sobre el impecable traje de seda italiana. El silencio en el coche se volvió denso, pesado. Adrián miró lentamente la mancha oscura en su camisa y luego al anciano chofer por el retrovisor. Sus ojos, fríos como el acero, no reflejaban enfado, sino desprecio. Un desprecio absoluto y sereno. Manuel, con la voz temblorosa, intentó disculparse. Señor Voltaire, lo siento mucho, no pude evitarlo. Adrián lo interrumpió, sin alzar la voz, pero con un tono que cortaba más que un grito. ¿Acaso crees, Manuel, que tu disculpa tiene algún valor? ¿Crees que tus palabras van a limpiar esta mancha? Tu error, como todo en tu vida, es fruto de la falta de previsión. Estaciona. Ahora. Manuel obedeció, deteniendo el coche en una calle lateral. Adrián bajó la ventanilla, sacó su cartera y arrojó varios billetes al asiento delantero. Eso es por el traje. Y esto, por tu incompetencia. Estás despedido. No quiero verte nunca más. La expresión de devastación en el rostro de Manuel fue absoluta. Este trabajo era su único sustento. Pero Adrián ya no lo miraba. Sacó su teléfono y llamó a su asistente para que enviara otro coche. Para él, el incidente ya estaba cerrado. Era otra pieza menor eliminada del tablero. Horas más tarde, la reunión había sido un éxito, como siempre. Adrián regresó a su penthouse. La noche había caído sobre Zenit, y la ciudad brillaba como un circuito electrónico a sus pies. Se sirvió un whisky caro, se quitó el traje manchado y lo dejó caer al suelo para que luego su ama de llaves lo recogiera. Se sentía eufórico, invencible. De pie frente a las enormes ventanas, se contempló a sí mismo reflejado en el cristal, sobre el brillo de la ciudad. He aquí al hombre que lo había conquistado todo con su esfuerzo y su talento. Fue en ese preciso instante de máxima arrogancia cuando ocurrió.
Las luces de la ciudad, todas a la vez, parpadearon violentamente, una vez, 2 veces, y luego, se apagaron. No solo en su edificio, no solo en su distrito, tan lejos como alcanzaba su vista, desde su privilegiada atalaya, la ciudad entera fue engullida por una oscuridad absoluta, silenciosa y sobrecogedora. El zumbido constante de la metrópoli, el sonido de fondo de su vida, se extinguió, dejando un vacío acústico tan perturbador como la oscuridad misma. Adrián parpadeó, incrédulo, gruñó de fastidio. Un apagón, un fallo técnico trivial, sin importancia. Molesto, buscó a tientas su teléfono para llamar al portero y averiguar qué estaba pasando, pero la pantalla del móvil estaba negra. Por más que pulsó el botón de encendido, no respondió. Lo arrojó al sofá con irritación. Su mirada volvió a la ventana. La oscuridad era tan densa que ni siquiera la luna lograba penetrarla. Un silencio opresivo llenaba el lujoso apartamento. Entonces, una sensación extraña comenzó a apoderarse de él. No era miedo, no todavía. Era una extraña levedad, como si el mundo que conocía se estuviera desvaneciendo. Y de la nada, una voz, clara, fría, imposible de ubicar. No provenía de ningún sitio y de todos a la vez, como si resonara dentro de su propia mente. Adrián Voltaire, dijo la voz. Has vivido toda tu vida mirando por encima del hombro. Has medido el valor de las almas en monedas y has encontrado a todos inferiores. ¿Crees que tu posición es producto único de tu mérito? Te equivocas. Adrián se irguió, alerta. ¿Quién está ahí? ¿Es una broma? ¿Algún dispositivo de seguridad fallando? Su voz, por primera vez en años, sonó menos segura, casi vacilante. La voz continuó, ignorando por completo sus preguntas. Has construido tu reino sobre una montaña de orgullo, pero todo imperio, por poderoso que sea, puede caer. Toda lección, por dura que sea, puede aprenderse. ¿Qué quieres?, exigió Adrián, con un tono que intentaba ser de autoridad, pero que se quebraba levemente. La voz respondió con calma aterradora. No quiero nada. Yo solo soy un testigo, o quizás un catalizador. A partir de este momento, Adrián, vas a experimentar la vida desde el otro lado del cristal. Vas a ver el mundo no desde tus torres de cristal, sino desde el barro del suelo. El respeto que no diste, no recibirás. La compasión que negaste, se te negará. Tu dinero, tu poder, tu influencia, se han esfumado. Para el mundo, a partir de ahora, Adrián Voltaire ya no existe. Esto es absurdo, gritó Adrián hacia la oscuridad. Soy Adrián Voltaire, no podéis hacer esto. Pero ya estaba hecho, replicó la voz. La puerta de tu penthouse ya no conduce a tu pasillo. Conduce a donde tu nueva vida te espera. Buena suerte, vas a necesitarla. Y con esas palabras, la voz se desvaneció, dejando solo el silencio y la oscuridad. Adrián, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, se dirigió titubeante hacia la puerta principal de su apartamento. Su mente racional le gritaba que era imposible, una alucinación, un sueño. Con una mano temblorosa, giró el pomo y abrió la puerta. En lugar del familiar y amplio pasillo alfombrado con luces tenues y olor a limpio, se encontró con la vista de un callejón sucio y mal iluminado en algún lugar del centro de la ciudad. El olor a basura y humedad le golpeó las narices. La lluvia fría lo roció al instante. Detrás de él, ya no estaba su lujoso vestíbulo, sino la pared de ladrillo sucio y grafiteado del callejón. La puerta de su penthouse simplemente había desaparecido. Se giró, desesperado, palpando la pared fría y húmeda. No, esto no puede estar pasando. Es mi casa. Pero solo encontró ladrillo áspero y moho. Miró su propia ropa. La fina camisa de seda y los pantalones de diseñador habían sido reemplazados por unos vaqueros desteñidos y una sudadera raída y delgada. No tenía cartera, no tenía teléfono, no tenía reloj, no tenía nada. Por primera vez en su vida adulta, Adrián Voltaire estaba completamente solo, absolutamente despojado de toda su armadura, y aterrado. La lluvia lo empapaba, y el eco de la voz resonaba en su mente. Vas a experimentar la vida desde el otro lado del cristal. ¿Qué hará Adrián ahora? ¿Cómo sobrevivirá un hombre que no sabe ni coger un autobús en un mundo que siempre despreció?
¿Encontrará ayuda donde menos lo espera? ¿O su orgullo será su última y más pesada cadena? Adrián se encontraba de pie, temblando de frío y de incredulidad, en aquel callejón que olía a podredumbre y desesperanza. La lluvia fina lo empapaba, pegando su sudadera raída al cuerpo. Palpó de nuevo la pared de ladrillo donde minutos antes estaba la puerta de su lujoso apartamento. Solo había dureza y realidad. No era un sueño. Esto es imposible. Tiene que haber un error, murmuró para sus adentros, pero su voz sonó extraña, débil, sin la autoridad que siempre había tenido. El eco de sus palabras se perdió en la noche, ignorado por completo. Por primera vez en su vida, sus órdenes, su indignación, no significaban nada. La ciudad, su ciudad, seguía adelante en la oscuridad, ajena por completo a su crisis personal. El pánico comenzó a apoderarse de él, un nudo frío y pesado en el estómago. ¿Qué hacía la gente sin dinero? ¿Dónde se dormía? Caminó fuera del callejón, tambaleándose hacia la tenue luz de una ferohule que parpadeaba intermitentemente. La avenida principal estaba en un caos controlado por el apagón. Coches parados, gente hablando en grupos con voces preocupadas. Nadie le prestaba atención. Era solo un hombre más, empapado y desconcertado, en una noche extraña. Tuvo hambre, un hambre visceral que nunca antes había sentido. No era el antojo de una cena gourmet, era un vacío urgente y doloroso. Se acercó a un puesto de perritos calientes que funcionaba con un pequeño generador. El aroma le hizo salivar involuntariamente. El dueño del puesto, un hombre con un delantal sucio y expresión cansada, lo miró con desconfianza. ¿Qué vas a querer? La voz era áspera, práctica. Adrián, actuando por instinto, respondió con su tono habitual de orden. Tráigame uno, rápido. El dueño del puesto alzó una ceja y extendió la mano. Son 6 euros. Adrián se quedó paralizado. Metió las manos en los bolsillos de sus vaqueros, vacíos. No tengo efectivo ahora. Póngalo en mi cuenta. Le daré mi número de teléfono. El hombre del puesto soltó una carcajada seca y sin humor. ¿Tu cuenta? Vete de aquí, ve llevando, antes de que llame a la policía. Ve llevando. La palabra golpeó a Adrián como un puñetazo en el estómago. Él, Adrián Voltaire, tratado como un delincuente por un vendedor ambulante. La humillación quemó más que el hambre. Dio media vuelta y se alejó, sintiendo la mirada burlona del hombre en su nuca. Las horas se convirtieron en días. 2 días interminables. Adrián aprendió lecciones rápidas y brutales. Aprendió que dormir en un cajero automático alejaba el frío, pero no el miedo. Aprendió que rebuscar medio sándwich en una papelera era un premio que podía provocar náuseas y lágrimas de vergüenza. Aprendió que la gente te esquiva si hueles mal, que te ignoran si les pides ayuda, que te tratan como si fueras invisible. Su orgullo, al principio, era una fortaleza que se negaba a rendirse. Maldía a todo y a todos. Culpaba al sistema, a la mala suerte, a la estupidez de los demás. Pero con cada rechazo, con cada mirada de desprecio que recibía, las mismas que él había lanzado toda su vida, los muros de su arrogancia comenzaron a resquebrajarse. En la tarde del tercer día, muerto de hambre y de frío, se encontró frente a la puerta de un pequeño comedor social. Una cola de personas desesperadas, con la mirada vacía, esperaba pacientemente un plato de comida caliente. El orgullo de Adrián le gritaba que no lo hiciera, que él no pertenecía a ese lugar, pero el hambre, más fuerte, le impulsó a formar parte de esa cola. Cuando le sirvieron un guiso simple en un bol de plástico, sus manos temblorosas apenas podían sostenerlo. Se sentó en un banco largo, junto a otros hombres y mujeres que habían sido golpeados por la vida. Miró el plato, y entonces, sin poder evitarlo, rompió a llorar. Lágrimas silenciosas de rabia, de miedo y de una comprensión amarga que comenzaba a nacer en su interior. Comió, y fue la comida más humilde y más deliciosa que había probado en su vida. Una semana después de su caída, mientras buscaba monedas en una plaza, una figura le resultó vagamente familiar. Un hombre mayor, sentado en un banco, alimentando a las palomas con migajas de pan. Iba mal afeitado y con ropa humilde, pero había una dignidad serena en su postura. Cuando el hombre alzó la vista,
Adrián contuvo la respiración. Era Manuel, su antiguo chofer, pero ya no llevaba el uniforme impecable, llevaba una chaqueta vieja y gastada. Sus ojos, antes llenos de temor, ahora solo mostraban una tristeza resignada. Manuel lo reconoció al instante. A pesar de la barba incipiente y la suciedad, aquellos ojos arrogantes eran inconfundibles. Sin embargo, en lugar de desprecio o miedo, en el rostro de Manuel solo se dibujó una sombra de lástima. Señor Voltaire, dijo Manuel con una voz suave, carente de rencor. ¿También usted se lo llevó la tormenta? Adrián, avergonzado, quiso mirar hacia otro lado, inventar una mentira, pero las palabras no salieron. Solo pudo bajar la cabeza, incapaz de sostener la mirada de aquel hombre al que había destruido sin pensarlo 2 veces. Sí, logró balbucear finalmente. Perdí todo. Manuel asintió lentamente. A mí me costó el apartamento. A mis años, con mi historial, nadie me contrata. Esto es lo que hay. Hace frío. Si quiere, puedo compartir el café. Es solo agua caliente con un poco de gusto, pero reconforta. La oferta de Manuel, hecha sin resentimiento, con una simple humanidad que Adrián nunca había mostrado, quebró algo dentro de él. Fue el golpe final a su ego. Se derrumbó allí, en el banco de la plaza, y comenzó a hablar, a contarle a Manuel toda su historia, su caída, su arrogancia, su miseria actual. Le habló de la voz en la oscuridad, le pidió perdón, una y otra vez, con una sinceridad que nació de lo más profundo de su ser. Manuel lo escuchó en silencio. Cuando Adrián terminó, exhausto, el anciano ex-chofer puso una mano callosa sobre su hombro. A veces, señor Voltaire, el mundo tiene que derrumbarnos por completo para que podamos ver el suelo que pisamos y a las personas que hay en él. Tal vez esta no sea una maldición, tal vez sea una oportunidad para empezar de nuevo, pero de la manera correcta. Esas palabras resonaron en Adrián con la fuerza de una verdad absoluta. A partir de ese día, algo cambió en Adrián. Dejó de luchar contra su situación y comenzó a aprender de ella. Manuel, con una banda que Adrián no merecía pero que le fue otorgada, le mostró los recursos disponibles, un albergue donde dormir sin peligro, donde buscar trabajo diario, cómo moverse. Adrián consiguió su primer trabajo, regar platos en una pequeña cafetería. Le dolía la espalda, el agua caliente le irritaba las manos y el chef le gritaba constantemente, pero aguantó. Aprendió el valor de €1 ganado con su propio esfuerzo. Aprendió a decir gracias. Aprendió a mirar a los ojos al repartidor que llegaba cansado y a ofrecerle un vaso de agua. Una tarde, un ejecutivo engreído entró en la cafetería y trató con una familiar soberbia a la joven que estaba en la caja. Adrián, desde su puesto en la cocina, lo observó. Vio en ese hombre el reflejo de su antiguo yo, y en lugar de envidia o rabia, sintió una profunda pena. Comprendió la jaula de soledad y miedo en la que ese hombre vivía. Esa noche, al salir del trabajo, un hombre joven y nervioso lo abordó en un callejón similar a donde todo comenzó. El bolso. Dame el bolso, le exigió, mostrando el filo de un cuchillo. El viejo Adrián habría intentado imponerse con arrogancia, y probablemente habría salido herido. El nuevo Adrián se detuvo. Miró al joven, vio el miedo en sus ojos, la desesperación en sus manos temblorosas. No era un criminal endurecido, era un chico asustado. Toma, dijo Adrián con calma, extendiendo la paga de ese día, que llevaba en el bolsillo. Toma esto, es todo lo que tengo. No hace falta el cuchillo. Y si necesitas un plato caliente, a 2 calles de aquí hay un buen comedor social. El joven atracador se quedó perplejo. Tomó el dinero con mano temblorosa, confundido por la falta de resistencia, por la compasión inesperada. Dudó, y luego, sin decir una palabra, salió corriendo y desapareció en la oscuridad. Adrián se quedó solo, con el corazón latiendo fuerte, pero intacto. Había elegido la empatía sobre la confrontación, y había funcionado. Caminó de regreso al modesto albergue donde dormía, con una paz interior que nunca antes había conocido. Al cruzar umbral de su habitación, una pequeña y austera habitación que compartía con otro hombre, ocurrió. Las luces parpadearon. 1 vez, 2 veces. No fue un apagón,
Fue un destello breve pero intenso. Y en ese instante, la misma voz que escuchó en la oscuridad de su penthouse resonó de nuevo en su mente, pero esta vez el tono era diferente. No era frío e impersonal. Tenía una cualidad casi cálida. La lección ha sido aprendida, Adrián Voltaire. Has visto el mundo desde el barro. Has sentido la impotencia, el hambre y el frío. Pero más importante, has encontrado humildad en la adversidad y compasión donde solo había desprecio. Has pagado tu deuda. Adrián contuvo la respiraza, esperando. El camino de vuelta está abierto. La puerta está frente a ti. La decisión de cruzarla es solo tuya. Recuerda siempre lo que has vivido. La voz se desvaneció. Adrián miró a su alrededor. La puerta de su humilde habitación del albergue seguía ahí, pero junto a ella, como un espejismo, como un portal de luz tenue, vislumbró la forma familiar y sólida de la puerta de su penthouse de cristal. Estaba allí, podía volver, podía recuperar todo lo que había perdido en un instante. Se quedó paralizado. Miró la puerta de lujo que conducía a su vieja vida. Luego miró a su alrededor, la cama sencilla, la mesilla con un libro que le había prestado Manuel, la ventana por la que entraba el sonido de la ciudad real. Durante un largo minuto, la tentación fue enorme. Volver a la riqueza, al confort, al poder. Pero entonces recordó la mirada del joven atracador, el café compartido con Manuel, la dignidad de ganarse el pan con el esfuerzo de sus propias manos. Recordó quién era ahora y quién había sido antes. Con una sonrisa tranquila y una determinación serena, Adrián Voltaire extendió la mano, pero no hacia la puerta brillante de su pasado, hacia el pomo sencillo de la puerta del albergue. La abrió y salió al pasillo. La visión de la puerta de su penthouse se desvaneció detrás de él para siempre, como un espejismo que se disuelve al amanecer. No volvió a ser el hombre más rico de la ciudad, pero se convirtió en algo mucho más valioso. Usó su astucia innata, no para acumular fortunas, sino para ayudar a otros. Con el tiempo, y con esfuerzo, ayudó a Manuel a encontrar un pequeño apartamento decente. Se convirtió en el manager de la cafetería donde empezó fregando platos e implementó políticas justas para todos los empleados. Se dedicó a donar su tiempo y su nueva inteligencia emocional a comedores sociales. Había encontrado su verdadera riqueza, no en lo alto de una torre de cristal, sino en las calles, entre la gente. Había recibido su lección de humildad, y había aprobado el examen más importante de su vida. Y así termina la historia de Adrián Voltaire, una historia sobre la caída y el renacimiento, sobre la importancia de mirar a los ojos a quienes nos rodean y tratar a todos con respeto, sin importar su posición, porque nunca sabemos cuándo la vida puede decidir darnos una lección, y lo que cuenta no es la caída, sino lo que decidimos hacer cuando estamos en el suelo. Si esta historia te hizo reflexionar, aunque sea un poco, entonces ha cumplido su propósito. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el viaje de Adrián. ¿Crees que tomó la decisión correcta? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho ya. Hay muchas más historias como esta por venir, sobre redención, sobre misterio, sobre la condición humana. Activa la campanita para no perdértelas. Y si te gustó este video, dale a like, eso ayuda mucho a que el canal crezca. Muchas gracias por vernos. Ha sido un placer compartir esta historia con todos ustedes. Hasta la próxima.